Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a los que están aquí y los que están en la nube mirándonos. Eh, bueno, les quiero presentar a Julieta Aranda, una extraordinaria artista que tuvo hace muchos años una primera muestra en Argentina en la Galería de Ignacio Liprandi y que recordábamos recién un texto que Sofía Durrón escribió en ese momento que ella valoró mucho. No sé qué hago. Eh, bueno. Hola, hola. Eh, bueno, cuando estábamos pensando esta muestra de 4 artistas mexicanos, Julieta apareció como una opción muy interesante por la actualidad de sus lenguajes, por la problemática que trata, porque es una mexicana en la diáspora, en el exterior, y porque nos pareció que organizaba un conjunto muy increíble, la posibilidad del mundo que ella crea en diálogo con el resto de las obras. Y dada la vastedad de, no sé qué pasa, dada la vastedad de obras que tiene, consulté a mi amigo Cuauhtémoc Medina y le dije cuál te parece que es la más adecuada, dado que él es muy amigo de la casa y conoce muy bien nuestras instalaciones, y eligió esta obra porque, por lo que me explicó telefónicamente, me dijo, presenta, es una sola obra, pero presenta casi todos sus conceptos: el problema de la búsqueda del espacio, la conquista, las trampas, la problemática con la naturaleza, la problemática con lo que es la conquista en sí mismo y con las preguntas que nos podemos saber sobre lo que el hombre quiere, puede conquistar, y según Julieta, quiere conquistar la libertad, pero no se sabe si alguna vez la lleva a concretar. Así que nada, después vamos a ver la obra, es muy interesante y muy cargada de significados, así que les dejo aquí a Julieta, que tiene una gran experiencia pedagógica, y le damos la bienvenida. Gracias, Julieta. Muchas gracias. Y hola, muchas gracias por tenerme por acá. Espero no hacer esos mismos ruidos terribles que distraen bastante. Sí los hago un poco, pero bueno. Sí que los hago. Uy, pero me gustaría no hacerlos. A ver, quito el teléfono. Pues, a ver, bueno. ¿Hay micrófonos muy pegados? ¿Dónde? Mira, aquí hay este micrófono aquí. A ver, lo apagamos. Está apagado. Bueno, vamos a hacer que este micrófono se vaya a vivir aquí. Ya está. Está lejos. Ok. Bueno, esto fue charming. Ok. Ya. Sí, soy Julieta Aranda, soy artista, soy de México, todo esto ya lo hablamos. Estoy un poco celosa de Damián Ortega porque él tenía a alguien junto que le estaba sacando las palabras. Entonces, eso aquí me toca a mí un poco tratar de hacerme bolas yo sola para ver cómo explicarles un poco qué es lo que hago. A ver, vamos a tratar de empezar desde el principio. No sé cómo abrir esta computadora. Ese es otro misterio. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con este. Aquí les dejo esta imagen y todo irá haciendo sentido poco a poco. Yo llevo muchísimos años viviendo fuera de México. Mi formación original no es como artista, me formé como cineasta. Y tuve un momento de crisis grandísimo. Yo empecé a hacer cine desde los 14 años cuando estaba en México. Y me fui a Nueva York en un momento, en una situación que solo alguien que tiene 17 años puede pensar que eso tiene sentido, que fue el haber ahorrado todo lo que había ganado haciendo asistencia de producción en comerciales y en cualquier tipo de cosa relacionada con el cine y la televisión en México, y me quise ir a hacer una película de ciencia ficción en Nueva York. Me fui a hacer mi película de ciencia ficción,
Algún día la mostraré en público porque todavía me gusta. Y lo que esa película hizo por mí, más que cualquier otra cosa, fue conseguirme una beca para estudiar cine. Entonces terminé quedándome en Nueva York a estudiar cine y tenía un grandísimo plan de vida en el que iba a hacer un largometraje cuando tuviera 30 años y todo estaba perfectamente encaminado, excepto que mi producción en cine la mandaba a festivales y hacía todo esto que tiene que hacer uno como cineasta para tener como algún tipo de difusión y circular, y jamás me la aceptaban. Y al mismo tiempo me comenzaron a invitar a presentar ese mismo trabajo en exposiciones y en museos, y yo no entendía nada, ¿no? De hecho, no tenía gran afición por el arte en ese momento, y me acuerdo que me quejaba muchísimo y decía, ¿qué es esto de una Bienal de La Habana? ¿Qué es una Bienal? Yo no quiero hacer eso, yo quiero ir a Sundance, y finalmente un amigo que es artista y cineasta se hartó, es un artista maravilloso que se llama Michel Oder, se hartó de oírme quejarme y me dijo, mira, Julieta, por favor, cállate ya, porque lo que tienes que hacer es, en vez de estar aquí sufriendo porque tu trabajo no hace lo que tú quieres que haga, lo que tienes que hacer es ponerte a ver qué es lo que haces y qué es y cuál es el trabajo de tu trabajo. Y sí, eres artista, o sea, ya cállate, más bien acéptate. Y sí, bueno, hice fue un momento muy como fuerte de despedirme de un plan de vida que había hecho desde niña, básicamente, y aceptarme como artista. Y bueno, ese es el principio de la historia, ¿no? A veces pienso que he hecho bastante trabajo. Cuando empecé a trabajar no tenía ni la formación, ni la formación manual, o sea, no sabía dibujar, no sabía nada de materiales, ni la formación lingüística, es decir, que no podía hablar de arte como hablan los artistas. Hablaba de cine y hablaba de otras cosas. Entonces, me pasó bastante que en un principio, cuando comenzaba a trabajar, recibí muchas críticas en el sentido de, es que tu trabajo está por todos lados, nada se parece a nada, como en esta expectativa de que hay personas que se dedican a pintar caballos o personas que se dedican a hacer móviles, ¿no? Podría ser como Alexander Calder, o podría ser como Lawrence Wiener, o podría ser como como un artista que tiene un estilo definido, ¿no? Había muchas cosas, muchas quejas sobre mi falta de estilo. Y con eso lo pensé bastante y al final me di cuenta, y ahora ya vamos a empezar con las imágenes, me di cuenta que no, que mi trabajo definitivamente responde mucho, como no tenía una práctica de materiales, los materiales, decidí después de todo este momento de encontrarme, que lo que iba a hacer era olvidarme del cine y del video y convertirme en escultora. Entonces lo que soy yo, a todo lo que hago, aunque involucre cine y video, lo considero escultura porque es una manera de crear relaciones entre el espectador y el objeto artístico que no pasan por la identificación, que es lo que pasa siempre con el cine, que hay protagonistas y que hay un momento de suspension of disbelief, como sea que se diga eso en español, y en el que te identificas con el personaje y vives todo en primera persona. Entonces, el reto para mí era tratar de separar, de crear narrativas y crear historias sin pasar por este momento de lo cinemático. A veces pienso ahora, tantos años después de haber comenzado, que quizá ya entre todos estos estilos dispares que me achacaban en un principio, quizá ya he creado todas mis imágenes y ahora todo lo que me toca hacer es realmente explorarlas a fondo, porque me encuentro, cuando estaba poniendo junto esta presentación, me di cuenta de de cuánto regreso a cosas, ¿no? Encuentro algo, lo examino, regreso, regreso. Hay ciertos puntos
que me importan mucho, y una de las primeras curiosidades que tuve y que quería explorar a través de la escultura era la idea del tiempo. Probablemente porque el cine es un medio basado en el tiempo y la escultura no, es basada en el espacio. Este fue como el primer reto que me di a mí misma. Entonces aquí estamos comenzando con... le quité las fechas a todo porque no les estoy enseñando el trabajo en orden, sino en comunalidad, de qué manera se relacionan entre sí las piezas. Y esta es una pieza que hice hace muchísimos años, que he repetido varias veces, bueno, está muy basada en la idea de la circulación y de cómo circulan las cosas. Entonces, para hacer esta pieza lo que hago es buscar el horizonte de la ciudad en la que se está presentando y encontrar las antenas de transmisión más reconocibles, hacerlas en cartón y enfrente de esta es una miniatura así chiquitita, y enfrente de esto hay una pared pintada con pintura fotosensitiva. Y lo que pasa es que hay un timer. Entonces lo que pasa es que se proyectan las sombras de este horizonte citadino, y cuando cada 4 o 5 minutos se apaga la luz y queda la pared brillando y quedan las sombras en la pared, como una especie de eco, una especie de fantasma, y también como una manera de involucrar el tiempo y las pantallas dentro de la experiencia de la obra. Y bueno, cada vez que presento, empecé a darme muchísimas reglas. Este fue como uno de los del principio. Esta pieza, obviamente, esto fue hecho para Zúrich, y entonces esta pieza no se puede presentar más que en Zúrich, porque si alguna vez me invitan a presentar esta pieza en otra ciudad, hay que hacer un paisaje distinto. O sea, me lleno a mí misma de reglas rarísimas para trabajar. Y bueno, después, pensando en comunicación y sistemas de transmisión, también trabajé por bastante tiempo con, no sé si ustedes conocen este logo, es Televisa, que fue un monopolio de información en México durante la dictadura priista, o la dictablanda priista, que se le llamaba. Fue es una compañía de medios que estaba en colusión con el gobierno y tenía como misión, básicamente, al pueblo pan y circo. Entonces, también tratando de pensar en medios y en cómo se constituía la circulación de información y para lo que servía o para lo que sirve para lo que sirven los medios, empecé a crear una serie de esculturas apropiándome de un poco el lenguaje escultórico de McCracken para crear una especie de elementos abstractos que estaban diseminados por el espacio y que después solamente si los ensamblabas. Había una foto muy pequeñita en algún lado en la que podías ver cómo todos los objetos juntos constituían el logo de Televisa. Hubo una anécdota muy chistosa, que fue que Televisa trató de comprar esta pieza para sacarla de circulación, porque hay una placa ahí que tiene lo que el dueño de la compañía decía, que era que la televisión tiene una misión que podría educar, pero su misión es entretener a toda esta gente jodida que nunca va a salir de jodida, y hay que distraerlos y hacer que se olviden de su futuro miserable. Entonces, sí, al final terminó, y creo que así conocí a Cuauhtémoc Medina, justamente porque la pieza terminó en el Museo de la Universidad de la Ciudad de México, que me hace muy feliz. Es una pieza que realmente solo funciona en México o en Latinoamérica. Y si todos, no sé qué edad tienen ustedes, pero si vieron El Chavo del Ocho, saben que es Televisa.
Y bueno, trabajé con esta imagen bastante también. En algún momento en Nueva York hicimos una serie, es una exposición en el espacio público tratando de pensar en la Constitución de las Américas. Y mi pieza para esa exposición fue justamente como una idea de hacer el logo de esta compañía, pero después de 400 temblores, ¿no? Como pensar en la ruina, y un tipo de ruina que te permite ver que hay un futuro más allá de este momento en que toda la información está básicamente controlada. Y bueno, esta es como el monumento a la ruina. Y pensando en eso, cosas me van llevando a cosas, ¿no? Cuando me puse a trabajar con la arquitectura de poder en México y en los temblores, me quedé pensando en temblores. Hubo un sismo en 1985 y se cayeron se cayó una cantidad de edificios y murió una cantidad de gente. Había un arquitecto que era maravilloso, Mario Pani, que fue quien construyó muchos de los edificios que cayeron en 1985. Entonces, conseguí los planos de bastantes de los departamentos que estaban en los edificios que cayeron, y me puse a pensar en cómo trabajan los arquitectos y cuál fue la labor del modernismo, especialmente el modernismo latinoamericano, y cuál es la misión, o cuál ha sido la misión del modernismo latinoamericano, que es como generar una cierta dignidad, progreso para las clases populares, a costa de que ellos mismos, de sacrificar modos de vida que no son compatibles con ir a vivir a un rascacielos, y que fueron bastante forzados sobre poblaciones. Y me quedé pensando bastante en si los arquitectos con este tipo de programa de progreso social vivirían ellos mismos en los edificios que ellos diseñan. Hay que decir, tengo una desconfianza total de este tipo de proyecto de progreso a través de la arquitectura. Y aquí esta pieza la muestro porque cuando tengo este tipo de ideas, me toca pensar que como no tengo el entrenamiento manual de para saber hacer cosas, tengo carta blanca para los materiales que uso. Y cada proyecto me pide los materiales que quiere, y también me toca saber si lo tengo que hacer yo o lo tengo que mandar a hacer. Este proyecto, por ejemplo, fue un horror porque me tocó hacerlo yo. Era muy claro que si estaba haciendo una crítica a la idea del diseñador o el arquitecto que genera una idea de progreso en la cual él o ella no va a participar, si iba a hablar de eso, me tocaba a mí sí meter las manos. Jamás había hecho cerámica, todos son como ladrillos. Me pasé una cantidad de tiempo haciendo ladrillos a mano, que fue bastante interesante. Y fue aquí cuando entendí cuál es la relación que tengo con los materiales y cómo me hablan y cómo informan el trabajo. Es muy gracioso porque siempre cuando dices que eres escultor, la primera cosa que te preguntan, alguien hace así y te dice, ¿con qué material? ¿Con piedra? ¿Metal? Y dices, bueno, pues mármol. Dices, no, es como con lo que... O sea, para mí la escultura es una posición, como una decisión de afectar el mundo, la relación material con el mundo y en términos de la materia. Y ya en cuanto a qué uso, sí ya es como dejar que la idea me lo deje saber. He aprendido muchas cosas que después he olvidado también, ¿no? A ver, y bueno, estas son, sí, una serie de... también procesos de gentrificación. Cuando estaba haciendo esta pieza, estuve investigando bastante en cómo se crearon los suburbios
no sé si esto pasó en Argentina, en México sí pasó, en Estados Unidos también, que las clases más pobres se quedaron a vivir en el centro de la ciudad, en estos edificios modernistas, y las familias más afluentes se fueron a vivir a las afueras un poco, en casa con jardín, y sí, más verde, y el perrito, y así. ¿El qué? Sí, entonces como pensar un poco bueno, en este tipo de construcción del espacio citadino, ¿no? Cómo se van construyendo las ciudades. Después, aquí les cuento una anécdota muy graciosa, que aquí, bueno, aquí es cuando empezó mi carrera de verdad. Cuando estaba hice una maestría en arte al final, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y tienes un montón de visitas de estudio cuando estás haciendo eso. Y en algún momento pasó por mi estudio la curadora del Guggenheim, Nancy Spector. Y no sé, pasa, tú sabes que es su trabajo estar ahí viendo estudiantes, platicamos una hora, todo bien. Y varios meses después me llegó un email invitándome a tener una exposición individual para inaugurar un proyecto de artistas jóvenes en el Guggenheim. De verdad yo pensé que era una mala broma que me estaba jugando un amigo, entonces no contesté. O sea, directamente le decía, no, esta no me la... Esto no es cierto. Y no, sí era cierto. Después de varios emails, finalmente como 3 meses después me volvió a escribir Nancy y decirme, oye, ¿te han llegado mis emails? O sea, ¿de verdad no te interesa? Y dije, no, sí que me interesa. Y me pasó esto, que mi primera exposición institucional fue una individual en el Guggenheim, que fue que fue un poco como afortunado porque no tenía una manera de entender la dimensión del espacio al que estaba entrando. Entré de una manera muy inocente. Y ahí fue cuando realmente dije, ok, bueno, lo que estoy haciendo es trabajar con hilos sueltos de cosas que tienen que ver con el tiempo. Vamos a tratar de agarrarlos de alguna manera. Y entonces lo que hice fue una serie de intervenciones que tocan construcciones alternas de lo que es el tiempo. Si lo entendemos, o sea, entendiendo el tiempo, que es algo en lo que he pasado mucho tiempo, es como algo que es inherentemente humano. No es como lo que utilizamos para entender el cambio. O sea, la única definición del tiempo que me ha gustado es pensar que el tiempo es la medida de los cambios. Es decir, si no hubiera cambios en el universo, en el espacio, el tiempo sería completamente irrelevante. Y que además lo que usamos para medirlo es una construcción completamente humana. La temporalidad es algo que no es, o sea, ahora es inherentemente capitalista, porque es algo que se usa para crear un sistema de orden social, pero también la temporalidad es algo que nos separa de otros animales. Y no tiene nada que ver con la inteligencia. O sea, yo creo, ni con la inteligencia emocional, ni con la inteligencia de habilidad, ¿no? Yo creo que me parece que los delfines y las orcas y los monos y mi gato son quizá con mucho más inteligentes que yo. Pero lo que no tienen es esta capacidad de ordenar las cosas en el tiempo. Tienen algo que no tengo yo, que es la capacidad de estar en el presente. Y pensando en esa diferencia, también que fue donde me comencé a interesar mucho sobre otras experiencias de lo que es el tiempo y experiencias de otros seres vivos, no nada más los humanos. Esto debe haber sido por ahí del 2009. Lo primero que hice para esta exposición fue una cámara oscura, que es una cosa muy sencilla, es un agujerito y te asomas y lo que ves es un reloj de arena que cae para arriba, que es esto. Y un reloj de pared que es bastante grande, aquí hay una
foto más grande que se puede ver. Lo que hice para este reloj fue tomar un electrocardiograma de mi corazón por 24 horas y utilizar esas 24 horas como el conteo de los segundos para este reloj. Además, tengo una arritmia brutal, entonces cada minuto tenía un número diferente de segundos. Y a veces un minuto tenía... Bueno, además de que lo que usé fue una medición temporal que se trató de poner en efecto durante la Revolución Francesa, que era el tiempo revolucionario, que era el tiempo en base 10 en vez de base 12. Cada día tendría 10 horas, cada hora tendría 100 minutos y cada minuto tendría 100 segundos. Pasamos un tiempo bastante divertido tratando de mapear 24 horas de latidos de corazón en esta nueva manera del tiempo, vieja manera del tiempo. Y lo que terminó pasando es que teníamos minutos, que algunos tenían muy pocos segundos, otros tenían demasiados, entonces el minutero y la mano de las horas van perfectamente, pero la mano de los segundos todo el tiempo tiene que compensar. Y eso me hizo pensar mucho también en el tiempo como algo que puede ser subjetivo y esa experiencia subjetiva del tiempo siendo lo que consiste también en recalibrar constantemente el presente para poder enfrentarse tanto al pasado como al futuro. Y aquí fue donde comencé a pensar en el tiempo como una construcción circular. No siempre la idea de que el tiempo de que está el pasado puede afectar el futuro, pero el futuro no el pasado, sino tratar de recurrir a la física cuántica y pensar en el tiempo como un fenómeno circular en el que los extremos se pueden tocar. Aquí después todo esto fueron parte del ajuste del latido de mi corazón para que hablara con la máquina que es ese reloj. Se creó una cantidad de código binario que terminé después. Como les decía, creo que yo ya hice todas mis imágenes y nada más las voy sacando de un lugar para meterlas a otro. Con ese código binario he hecho una cantidad de instalaciones espaciales y proyectos de audio también. Por ejemplo, fue utilizando ese sistema. Puse en un sistema estéreo, en el lado izquierdo el latido de mi corazón en binario, en el lado derecho el latido de mi hijo que todavía no nacía, que estaba dentro de mí, también en binario, y los puse a sonar al mismo tiempo en binario. Que sí, también fue bastante divertido. Después, pensando en esto del tiempo, me puse a pensar en los usos horarios y en los meridianos y en cómo decidimos cuándo bueno, esto fue porque ya me acuerdo, estaba regresando de Japón a Nueva York, había ido a filmar algo y me tocó, por la hora a la que era el vuelo, me tocó una puesta de sol que duró 11 horas. Íbamos tal cual con la puesta de sol. Y lo que es un momento que normalmente dura 5 minutos, en este caso fueron las 11 horas del vuelo, abrí la ventana y se seguía poniendo el sol. Y me quedé pensando mucho en el jet lag y en lo que pasa con el tiempo que se pierde cuando vuelas. Es la hora que ganas cuando llegas a Argentina, no es la misma hora que pierdes cuando sales de Nueva York y viceversa. ¿De dónde sale ese tiempo? Me puse a pensar en las paradojas del tiempo. Me volví a leer Viaje al mundo en 80 días de Julio Verne, y hay este momento en que hay un globo que está dando la vuelta al planeta, y como se pierde un día, de la manera en que mapeamos el tiempo, pierdes un día al circunnavegar. Y me puse a investigar cómo estaba dividido el tiempo.
porque a fin de cuentas esa es una paradoja de la física que se puede vivir en carne propia, ¿no? Investigando sobre la manera en la que distribuimos el tiempo en el planeta, encontré la historia de un pequeño país que se volvió completamente central para mi trabajo, que es un archipiélago en el Pacífico del Sur que se llama Kiribati o Kiribati. Lo que hicieron ellos, bueno, son 36 islas muy pequeñas, muy pobres, donde lo que hacen es pescar y juntar cocos y en algún momento rentar las islas para que los países europeos hicieran pruebas nucleares. Si han visto las imágenes de las bombas nucleares que se hicieron en el Pacífico del Sur, todas fueron aquí. Y ellos, este archipiélago, este país, estaba dividido por la línea imaginaria del tiempo. Entonces, se pueden imaginar que en esta línea roja, ese agujerito que está a la derecha no existía. En el mapa, hasta 1995, era más o menos una línea recta. Y el Kiribati se hartó de estar dividido por la línea del tiempo y la cambiaron. Es una línea imaginaria, entonces cambiarla no tiene gran chiste, pero se llama el ajuste de Kiribati de 1995. Y me pareció uno de los actos de poder más sublimes que vi nunca, porque este país tan insignificante que casi nunca aparece en los mapas porque se cae de las proyecciones de mapa que usamos, aun cuando ellos no aparecen en el mapa, tuvieron suficiente poder para mover el tiempo y crear esta línea que sí aparece en los mapas, aun cuando la línea no existe. Y ese acto de poder poético me pareció... Aquí fue cuando encontré realmente qué es lo que me parece que el arte, de acuerdo a lo que yo quiero hacer, cómo funciona. Entonces se convirtió en esta imagen es de donde ha salido la mayor parte de mi obra, a partir de... Y pensaba mucho en cómo funciona el tiempo, nuestra relación con él, qué es el pasado, qué es el futuro, a la hora en que ves a ver, la paradoja del tiempo existe porque cuando cruzas meridiano, no es que vayas del lunes a martes, sino que vas del lunes a miércoles, un día desaparece. Entonces es como pensar que un lado es el pasado, el otro lado es este lado es ayer, este lado es mañana, y el día de hoy, el momento presente, es ese momento delgadito de equilibrio donde tienes que hacer sentido de las cosas, ¿no? Un poco. Y bueno, ha sido, esta idea de mantener las temporalidades juntas y que tu subjetividad sea esa línea delgada, esa pequeña contorsión para asegurarte de que estás presente, es en lo que he centrado mi trabajo. Con esa imagen he jugado muchísimo, la he construido esto fue en la Bienal de Venecia, en el pabellón latinoamericano hace algunos años. La he construido de diferentes materiales, la he hecho sólida, pero eso no me gustó, entonces preferí hacerla de ladrillos, porque me parece que el tiempo no es una cosa sólida, sino que está hecho de pequeñas unidades. Ahora la estoy volviendo a hacer para México, pero la estoy haciendo ladrillos hechos a mano. Si la vuelvo a hacer y alguien la ve, recuérdenme que es una pésima idea eso, muchísimo trabajo. Esto es como se presentó en la Bienal de Incheon, en Corea del Sur. Y bueno, lo que se ve al fondo es un periódico. Trabajo mucho también con medios de circulación efímeros,
como los periódicos me interesan mucho por eso, porque tienen también una validez temporal muy específica, y me parece también como un instrumento que me permite, hago mucha investigación de fondo, mucha. Entonces, los periódicos me permiten un vehículo que también tiene un momento estético y donde puedo hacer disponible toda la investigación de fondo que hago para mi trabajo. Después de haber estado haciendo todo este trabajo, me di cuenta que no quería caer en situaciones extractivas en mi relación con Kiribati, y quería ir a ver cómo era este lugar sobre el que estaba trabajando. Fui a Kiribati y lo que me encontré en Kiribati fue el tiempo congelado. Fue un lugar donde hubo una batalla entre Japón y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que fue muy interesante ver porque yo sabía ya eso, pero lo que no me esperaba era que todo hubiera quedado ahí. Entonces era una playa llena de artefactos de guerra, artefactos militares, por todos lados tanques, barcos encallados, búnkers. Y una población alrededor de personas que tienen ahí una cantidad de documentos históricos, pero no es su historia. Te hace pensar, y me hizo pensar de nuevo, ok, cuando hablamos de la guerra mundial, ¿qué mundo? ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿De la historia de quién? ¿El mundo de quién? Y esto también informó de nuevo mucho mi relación con las temporalidades, y en pensar que no nada más el tiempo es circular, sino que además no hay un solo presente, hay una multitud de presentes. Y al pensar en eso también, aquí me comenzó a importar mucho el trabajar en apostar al futuro, pero no al futuro monolítico, sino en pensar, bueno, si hay tantos presentes, ¿cómo puedo asegurarme de que mi trabajo genere por lo menos la posibilidad de imaginar que hay muchos futuros, que a cada uno de esos presentes le puede corresponder un futuro distinto, y que todos pueden, de la misma manera que el ayer y el hoy están agarrados por una subjetividad que está operando al centro, todos esos presentes pueden coexistir sin contradecirse los unos a los otros, ¿no? Y bueno, aquí también es como ya mostrar un poco cómo se han ido usando esas imágenes, todo lo que encontré. Algo que me fue muy importante cuando estaba ahí y que fue como regresé al cine, fue porque cuando estaba caminando en la playa en Kiribati, me encontré una cámara de cine rota con una cantidad de película de 6 milímetros tirada ahí, con un nido de caracoles, de esos caracoles que tienen cangrejitos adentro, que vivían ahí felices en este nidito de película de 6 milímetros. Me la llevé toda, me senté ahí por un buen rato a desenrollarla, son como 10 minutos, toda lo que obviamente no había ninguna imagen porque la emulsión se había consumido, lo que había era una capa tanto de oxidación como de algas. Y viéndola así, he hecho mucho trabajo también, no se los enseño ahorita porque si les enseño todo, no salimos de aquí hasta las 10 de la noche, pero este es un fotograma de esa película, y viéndola, me recuerda mucho, bueno, lo que me hace pensar es en este patrón de camuflaje, Flecktarn se llama, que es el rojo es un patrón militar, ¿no? Un estampado militar. Y lo que pensé, jamás supe de dónde salió esta cámara de 16 milímetros, jamás supe, he hecho conjeturas de por qué estaba ahí esta cámara, tampoco me interesa saber exactamente cómo llegó ahí. No soy antropóloga, podría hacer esa investigación, pero me funciona mucho más a mí imaginar que esta película es un documento registrando una guerra en ausencia de lo humano. Esto viene a ser el mundo alrededor haciendo esta película de guerra, ¿no? Es como el apocalipsis ahora
pero más que humano, digamos. Y bueno, aquí hay más, las cosas lindas que me encontré por allá. Después, seguimos con el tiempo. Llegó un momento en que hago trabajo en colaboración. Una de las personas con quien colaboro más es Anton Vidocle, que es con quien comencé el proyecto de eFlux, que no sé si conocen. Y uno de los proyectos que hicimos juntos fue un banco de tiempo. Ya después de haber trabajado tanto con el tiempo como material, se nos ocurrió, hablando mucho de estas cosas, pensar en cómo podría funcionar crear una economía alternativa basada en el tiempo como unidad de cambio. Sobre todo porque algo que pasa con el tiempo, a diferencia de la moneda, es que si tú tienes un dólar siempre va a ser igual a cualquier otro dólar. Pero una hora no va a ser, o sea, una hora que te pasas esperando a que te den la visa en la Embajada de Estados Unidos es muy distinta a una hora que te pasas con tu novia. La calidad del tiempo es completamente distinta. Entonces empezamos este banco de tiempo como un proyecto para hacer no lavado de dinero, pero lavado de tiempo. ¿Cómo podríamos crear una economía en la cual no estuviéramos basados en que ganarás el pan con el sudor de tu frente, sino que realmente podía haber algo que disfrutar, que cualquier actividad que estuviera involucrada dentro de esta economía tuviera agencia y fuera algo en lo que se está produciendo el sujeto, que tuviera es un poco hippie, pero que sí, que fuera una cosa que hace la vida mejor, digamos, ¿no? Y bueno, le dimos muchas vueltas. Esto se presentó en Documenta en el 2012. El banco de tiempo se convirtió en una plataforma en la que las personas podían hacer intercambios de tiempo por tiempo, y la idea era intercambiar cosas que no tuvieran un valor específico, sino cosas que te hicieran feliz, ¿no? Entonces no sé, intercambios que me encantaron, creo que sí. No sé, había uno que me gustaba mucho, que era de alguien diciendo, bueno, es que en mi casa en mi edificio no me dejan tener perro, pero me gustan mucho los perros, entonces me gustaría pasear a tu perro 1 hora a la semana, y así puedo tener contacto con un animal. Y o sea, que era como otra persona diciendo, bueno, a mí lo que me gusta mucho es contar cuentos, entonces me gustaría, no sé, ¿no? Lo que yo ofrezco aquí es contar cuentos. Y se creó una serie de intercambios. Este proyecto duró muchos años, hasta que nos cansamos de llevarlo. Y fue un poco también una respuesta a la crisis económica del 2008, cómo pensar en maneras de crear subsistencia que no estuvieran tan empapadas de angustia. Queríamos que tuviera así un momento más uplifting, no sé. Y bueno, esto también dio muchas vueltas, se presentó en muchos lados, fue muy divertido. Y bueno, aquí sigo haciendo cosas con el tiempo. Ya después de encontrarme esta película en la playa, me animé a volver a hacer video, imagen en movimiento, y hice una película un video sobre Time Bank, y volví, aquí ya incorporé el video y la imagen en movimiento dentro de mi obra. La fosforescencia también es algo con lo que trabajo desde el principio. Creo que la primera imagen que les enseñé era sobre un proyecto que tiene que ver con fosforescencia. Me gustaría decirles que tengo una explicación súper elegante para por qué me interesa tanto, pero la verdad no tengo, nada más me gusta mucho. Es algo que he usado mucho, por ejemplo, para hacer este tipo de corredores, que se ven así como, ¿sabes? Como este lugar mal pintado donde alguien tapó un graffiti, y a la hora en que se apaga la luz te das cuenta de todo el texto que está escondido detrás.
una cosa que siempre me ha importado mucho cuando presento estas piezas es que nunca, si te tardas 10 minutos en leer todo, el momento de oscuridad que tienes son solo 4 minutos. Y la idea es que jamás quien está pasando por ahí no tiene tiempo de terminar de leer todo todo lo que hay ahí, registrado ahí. Y bueno, hablando de fosforescencia, me interesó mucho comenzar a trabajar con la fosforescencia relacionada con el tiempo y en cómo se usaba el radio, que es un elemento radioactivo, para pintar las manecillas de los relojes. Y en cuántas mujeres murieron envenenadas, intoxicadas, por estar pintando y chupando pinceles, pintando las manillas de los relojes con pintura de radio. Y también he hecho un montón de trabajos sobre el tiempo y la fosforescencia. Y aquí creo que ya empecé a sentir la necesidad de darle una justificación más política a mi afecto por lo fosforescente. Y bueno, también aquí hice y pueden ver cómo estoy también reciclando las imágenes de la película que me encontré en la playa. Estoy tratando como de buscar las imágenes en las que les puedo enseñar cómo voy siempre recombinando a ver. Y más fosforescencia, pero esto ya lo vimos. Y bueno, después, pensando en el tiempo, si en algún momento me paso de tiempo, hablando de tiempo, yo me puedo seguir y seguir y seguir. Entonces, cuando sea hora de que me calle, me dicen y hasta ahí llegamos o díganme como 5 minutos antes para saltar entonces a lo más reciente. Bueno, después me puse a pensar mucho en sombras, en tiempo, en nudos, paradojas, y empecé a trabajar bastante con moldes, con sombras y con las ideas de las cosas que pueden ser un nudo temporal. Hice bastantes piezas que son como juegos de sombras. Esto que era un perrito, si no me equivoco, ¿no? Cuando le tiras la luz ves el perrito. Y como situaciones pensando mucho de lo que estaba hablando antes, de cómo puedes tener 2 o más cosas en tensión constante y mantenerlas y hacer que funcionen de algún modo, ¿no? Esto fue sí, una serie de objetos que fueron bastante importantes para mí, también con los cuales expandí el vocabulario de objetos y de formas con los que estaba trabajando. Y integré entonces también cuerdas y eslabones y redes y cadenas y símbolos materiales que funcionan mucho en mi trabajo, según yo. Y después de haber estado haciendo estas esculturas con las manos, me quedé pensando mucho en el tipo de gestos que hace uno con las manos y en las ideas de lo que es el trabajo y de lo que es el valor del trabajo. No sé cómo se dice bien, y de la división que hay a nivel laboral en el cuello, lo que se llama en inglés el trabajo de cuello azul y el trabajo de cuello blanco. El trabajo de cuello azul, que viene a ser el trabajo que haces, el trabajo físico, y el trabajo de cuello blanco, lo que es el trabajo de oficina y el trabajo intelectual. Y comencé a hacer una serie de obra bastante amplia sobre eso. Comencé con esta pieza, para la cual estuve haciendo moldes de las manos de distintos trabajadores manuales, pidiéndoles que mantuvieran la mano en la postura que usaban más para su trabajo. Si alguien, no sé, hacía esto lo más, o
esto, qué sé yo. Bueno, cada una de las manos tiene un gesto específico que tiene que ver con trabajo físico, trabajo manual. Y esta parte de las manos está acompañada con otra serie de piezas, que son, esta también son una serie de miniaturas alemanas hechas durante la época nazi, producidas durante la época nazi, que decapité, y son todas profesiones, pero también, ¿cómo se dice? Profesiones, oficios, sí, nada muy intelectual, todo bastante manualito. Y al mismo tiempo, en otra parte de la exposición había una cantidad de bustos y cabezas y exploraciones sobre la idea de el busto. ¿A quién le haces un busto? ¿Qué es lo que representa la figura artística de un busto? Y por lo general son reyes, ¿no? Lo que hay en una moneda es como o presidentes, o sea, no es que veas al carpintero, no es que le hagan un busto al carpintero, ¿no? Por lo general va a ser Enrique V, qué sé yo. Y estuve trabajando mucho con la idea del ACEFAL, que fue una revista o una publicación que hicieron a principios del siglo XX Georges Bataille y se me acaba de ir el nombre de su colaborador. Como pidiendo, como haciendo una, ¿cómo se dice? Una apologías, o como buscando la manera de no depender tanto de la racionalidad, ¿no? Y bueno, es toda una serie de piezas que tienen que ver con la decapitación, con la separación de labores, que también tienen que ver con el cuerpo social, ¿no? Cuando hablas o sea, hay una separación tremenda entre clases sociales, que también está pasa en el cuello. Digo, por algo durante la Revolución Francesa guillotinaban a las personas, ¿no? Entonces, bueno, estuve trabajando mucho con colores también, toda esta exposición fue una gama de colores en azul y blanco. Siempre trabajo con gamas de colores, me gustan mucho los colores. Esta es una réplica de la primera guillotina que se usó en la Revolución Francesa. Sí, más cabezas, más. Esta era la portada. Bueno, esta es una serie a ver, el monito que está, el señorcito que está así, es la portada de André Malraux. Sí, esta era. Es un dibujo de André Malraux, que era la portada del primer número de la revista ACEFAL, que llevaba Georges Bataille. Y el otro dibujo es un dibujo médico, un doctor que estaba describiendo a los aborígenes. Y una manera sobre todo en procesos coloniales y de conquista, una manera en la que se describió a pueblos originarios de África y de Australia era como, son casi humanos, pero no tienen cabeza. Entonces, básicamente como, y eso era una manera de separarlos de una serie de capacidades y de agencia y de incluso justificar todos los problemas que pasaron durante los procesos de conquista y colonización. Ese también es un dibujo, seguro lo han visto en algún momento, es un dibujo clásico. Me pregunto si bebían mucho o qué, o sea, cómo podían ver estas cosas así, el señor que estaba dibujando en el barco durante Pero bueno, era así. Y nada, bueno, seguí trabajando mucho con cabezas, terminé haciendo video también aquí, ya no le tenía miedo al video. Y aquí estamos llegando a la pieza que está aquí abajo, o a la serie de piezas que están aquí abajo. Lo que está mostrándose abajo es la primera de 4 partes. Es lo que llevo 10 años trabajando. Siempre trabajo por mucho, mucho tiempo en
muchos proyectos a la vez. Entonces es como que estoy cocinando algo, lo dejo ahí 3 años, me voy a la otra cosa y luego regreso a hacer la segunda parte de lo que sea que estaba haciendo. Y bueno, esta es una serie de piezas que son esculturas y videos que surgieron a partir de que algo que no les he enseñado, porque nada más no había tiempo, es todo el trabajo que hago sobre ciencia ficción. Que comenzó justamente con haberme releído La Vuelta al Mundo en 80 días. Hay todo otro caminito de mi trabajo que se fue por la ciencia ficción. Pero como hacía eso, hace como 10 años me invitaron a hacer vuelos en gravedad cero. Y le estaba contando a alguien ayer, invitaron a 3 artistas a hacer vuelos en gravedad cero, la Agencia Espacial Europea, con la esperanza de que, obviamente, ¿no?, que hiciéramos alguito, una pieza, algo. Que no fue algo que se explicó directamente o que se nos pidió directamente, jamás firmé nada diciendo que sí, voy a hacer una escultura o un poema o lo que sea, ¿no? Pero, y fue una maravilla de experiencia, me divertí mucho, se siente muy bien, estar flotando en el espacio, es maravilloso, y me tocó hacer eso 70 veces. Y tardé mucho tiempo en saber qué hacer con la experiencia. Entonces, cada tanto, no sé, cada 2 o 3 meses me llegaba un email de la Agencia Espacial. Decía, oye, ¿ya hiciste algo? ¿Y no tendrás algo que podamos ver? La verdad, no. O sea, la verdad no tengo ni idea qué hacer. Y no sabía qué hacer. No sabía cómo... bueno, ya les expliqué un poco el tipo de lógica que sigo para trabajar. Entonces, como que no sé, sí, qué bonito, qué divertido, pero no me era suficiente el decir que esto fue muy bonito para justificar el hacer una obra. Y finalmente lo que hice fue ponerme a pensar, bueno, ¿cuánto se gastó alguien en hacerme dar vueltas en gravedad cero 70 veces? Y hice las sumas y fue una cantidad de dinero, pero una burrada de pasta. Fue como 270.000 euros. Y me puse a pensar, bueno, ¿por qué alguien se va a gastar 270.000 euros en hacer que un artista esté dando vueltas en gravedad cero? ¿Qué es lo que están buscando con eso, ¿no? ¿Por qué? Y me puse a pensar en los procesos de gentrificación y qué es lo que pasa. Seguramente esto pasó aquí, que hay barrios bastante baratos donde se mudan los artistas, poco después en el restaurante japonés, poco después se tienen que mudar las personas que vivían ahí antes y poco después incluso los artistas se tienen que mudar porque las rentas subieron de precio muchísimo. Y lo que me di cuenta de ahí es que lo que querían hacer esta agencia espacial estaba tratando de hacer vuelos turísticos y lo que estaban buscando era utilizar a los artistas a los que habían invitado como agentes de gentrificación, siguiendo la fórmula que ya hemos visto tantas veces y que sí funciona. Y habiendo entendido eso, comenzaron a salir, ya han salido 4 videos que han sido bastante... Lo que me puse a examinar fue justamente el rol que juega uno como agente de gentrificación y también cómo ese rol está pegado a un deseo por la libertad, un deseo de explorar una serie de límites, la definición de qué es lo humano, temporalidades, nuestra relación con el planeta, procesos extractivos, and on and on. Lo que hay aquí abajo ahora es la primera el primero de estos videos, el cuarto, que espero sea el último, lo estoy terminando ahora mismo. Lo que están viendo aquí ahora son algunas de las esculturas que acompañan el segundo video, que se llamaba Nadando en ríos de pegamento. Tenía una de las piezas que más me gusta de esta serie es esta, que es como una biblioteca, pero todos los, no sé si todas las estanterías tienen el tipo de vidrio que se usa
a ver, en México lo ponen esto en las barras de las casas para proteger, ¿no? Estaba pensando un poco en cómo se protege el acceso al conocimiento y el acceso a la información. Esta es una librería bastante mala leche, donde y todo lo que me gustaba mucho pensar que los libros están forrados en este látex, que es un poco como piel. Entonces me gusta mucho ver cómo hace estas pequeñas indentaciones, ¿no? Que son como pequeñas heridas en el conocimiento o en la palabra. ¿Cómo voy de tiempo? Ok, ok, déjame ver. Sí, creo que termino la parte que sigue y yo creo que ahí ya podemos. Sí, esto fue muy interesante, esta serie de piezas, porque creo que es a donde he logrado finalmente crear una situación en la que el video y la escultura conviven y se acompañan y se ayudan mucho. Creo que aquí hay algunas vistas de diferentes momentos. Esta es una telaraña que me gustó mucho hacer. Esta es una de las vistas de exposición. No, los dejo con esto porque si no, creo que falta, esta es la mitad de lo que les quería enseñar, pero los dejo con esto porque si no, yo me puedo seguir de aquí hasta pasado mañana. Y bueno, una de las cosas que me interesó mucho con esta serie de videos y de piezas es pensar en los mecanismos de control. Tanto el control de información, control sobre el espacio, y pensando en el espacio, la manera en la que dividí los videos fue pensar en el espacio exterior, que es como tal cual la nave espacial y esto, que es la pieza que está aquí abajo, el espacio cívico, digamos, que el espacio arquitectónico, que es una relación uno a uno entre la persona y la ciudad y el contrato social. Y la tercera pieza es sobre el espacio interior y justamente lo que pasa ya en los invisibles, ¿no? Ya en lo que es demasiado, demasiado grande o demasiado, demasiado pequeño y para lo cual no hay imágenes y siempre hay que estar presentando momentos de lenguaje para tratar de entender qué es, sí, fabricar imágenes que en realidad no existen, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta justamente es sobre mecanismos de control social, es la segunda parte. Y creo que ahora sí ya lo podemos dejar aquí. Ya, con esto les puede dar una idea de cómo se ve todo allá abajo. Bueno, muchas gracias. Quiero aprovechar a hacer primero una pregunta que está en el chat del streaming de los que te están escuchando. Y bueno, empezaron a hacer muchas preguntas. Y en relación a esta obra, pregunta si te aceptaron el trabajo de la Agencia Espacial al ser en definitiva una crítica. No fueron muy felices, pero al mismo tiempo se presentó en una bienal. Entonces era como de que, ok, no estamos tan contentos, pero es publicidad, no hay mala publicidad, ¿no? ¿Acá ¿hay alguna pregunta? Bueno, tengo más acá. ¿Cómo fue entiendo la lógica de tu trabajo, que hace falta como recorrer varias de tus piezas para empezar a encontrar los puntos en común y como que hay una coherencia en la totalidad. Bueno, uno empieza a encontrar, como dices tú, cosas a las que vuelves y trabajas de otra mirada completas. Me interesa el tema de las trampas que seleccionaste para la primera parte de Stealing One's Own Corpse. ¿Y cómo fue, cómo funciona metafóricamente con la problemática que trabajás desde el guión de la pieza? Sí, bueno, esto también tiene que ver con el título de
de la pieza. O sea, el título de la pieza es Rescatando a mi propio cadáver. Y esto es, a ver, bueno, pongo el título aquí y voy a regresar a él. Lo de las trampas fue porque, bueno, en realidad toda esta idea de que podemos solucionar los problemas de la Tierra yéndonos al espacio exterior y no importa porque sí se va todo esto al demonio, pero hay el planeta, seguro hay un planeta 2, ¿no? En realidad no hay, ¿no? Es escapismo, no es un escape, es puro escapismo, es puro pensar, sí, pero al final nos vamos a ir a Marte. Que no es nada más replicar, o sea, por un lado es replicar imágenes las imágenes problemáticas del colonialismo de la manera más burda, es como ir a pensar que vamos a ir a conquistar a estos hombrecitos verdes, por un lado, y por otro también es pensar que no hay una consecuencia y que no importa si esto se va, o sea, en una catástrofe ecológica tremenda porque nos podemos ir. La realidad es que el espacio exterior no es algo que sea compatible con la vida. Es bastante hostil. Los astronautas sufren mucho en el espacio exterior, pierden masa muscular, comen mal, tienen que estar tomando todo el tiempo antieméticos para no vomitar. Y además, si te pones a pensar en cuántas personas podrían salir del planeta, en este momento hay 8 billones de personas en la Tierra y en el espacio hay creo que 7 personas. Entonces, la cantidad de personas que podrían salir de la Tierra, de todos modos, no serían 7 billones, ¿no? Entonces, bueno, digo esto porque sí, o sea, ya viéndolo de una manera, viendo todo eso, toda la ficción que se construye en torno a la carrera espacial ya no está basada en lo que fue en el siglo XX, que era una cosa de nacionalismo, sino en una lógica un poco desesperada de poder escapar los problemas que nosotros mismos causamos. Y me parecen un poco, pues, trampas. Y la idea fue crear así esta especie de campo minado y ver cómo navegarlo, porque el poderlo navegar es la manera de rescatar mi propio cadáver, rescatar mi propia agencia, rescatar una cierta inteligencia o lucidez o capacidad de poder enfrentar la realidad como es y no con la fantasía de que sí nos vamos a ir a la luna, ¿no? Bueno, en el chat hay otra pregunta que dice, respecto a la obra de Televisa, el trabajo tenía un texto en el que criticabas con lo de pan y circo. ¿Podrías explicar lo del tiempo circular? Uy, a ver, Bueno, las dije muy rápido. hablando de agarrar dos cosas, bueno, son, a ver, dos cosas distintas. distintas. Sí, son dos cosas distintas. Sí. El trabajo tenía no era nada más una investigación sobre el logo, sino sobre en realidad la posición del fundador de Televisa, que era Emilio el Tigre Azcárraga. Y lo que el texto era, es una placa conmemorativa que decía, tal cual, la televisión, lo estoy diciendo como me acuerdo, entonces seguro me falla, pero es parte de una entrevista que no dio en México, se la dio al New York Times. Y que decía, sí, la televisión tiene una misión que podría ser educar, pero es fundamentalmente entretener a estas personas miserables que nunca van a salir de jodidas, y lo que podemos hacer es horrendo. Podemos hacer es aquí distraerlos de su triste realidad y su futuro difícil, justamente para que no se quejen, ¿no? Y ese era el texto que está en una placa conmemorativa, que me creó un poco de problemas en México. El tiempo circular. Ok, la teoría del tiempo, y se me acaba de ir el nombre de la persona que la creó, es la flecha del tiempo, ¿no? Que es decir, que el tiempo como un fenómeno asimétrico
donde vas de pasado, presente, futuro y es en una sola dirección, no hay manera de ir para atrás. Ahora, esto funciona a nuestro nivel, ¿no? Pero si te vas en física cuántica, si se hacen ya viendo cómo funcionan las relaciones entre moléculas y entre afinidades, como en CERN, por ejemplo, que también tuve la fortuna de pasar tiempo haciendo investigaciones ahí, el tiempo se comporta de manera distinta. El tiempo sí es circular, no es en una sola dirección. Y sí se puede, o sea, lo que hacen en CERN es tratar de replicar, de volver al Big Bang en una situación controlada, ¿no? Y para poder hacer eso, dependen de que el tiempo pueda ser circular. Entonces, lo que yo trato de pensar es que en la producción de futuros, cuando estamos hablando del futuro, por lo general siempre estamos hablando de este futuro monolítico, que es solamente uno. Pero si queremos pensar que cada uno de los presentes que existen tiene un futuro correspondiente, toca poder pensar que en la producción de esos futuros que están ahí, que son potencialidad pura, pueden afectar el presente y pueden afectar construcciones yendo un poco más hacia atrás, así como entendemos nuestra historia, cómo nos leemos a nosotros mismos, cómo podemos ver que, no sé, diferentes lecturas, ¿no? Un poco. También es un poco hippie, pero bueno. Tengo otra más que en realidad pregunta cómo se llama la obra, en qué muestra el hallazgo de la cámara de cine, dónde fue presentado año para buscarla y poder estudiarla en extensión. A ver, lo de la cámara de cine, la pieza se llama, lo voy a decir en inglés y luego ahorita hago la traducción simultánea. En inglés se llama If You Tell the Story Well, It Will Not Have Been a Comedy, que sería como si cuentas la historia bien, no será una comedia, o no será cosa de risa. Sí, es cuando la presento, me gusta. A ver, me llevé la película, la llevé a un laboratorio de cine, ahí me sirvió toda mi experiencia de cineasta, porque cuando estudié cine aprendí todavía en película. Entonces, sabía que se puede hacer un internegativo y me llevé esta película que pegué con Durex, básicamente, con Scotch Tape, para hacer un negativo y hacer copias de impresión. Y cuando la muestro, me parece muy importante que se muestre en 16 milímetros, porque en video no me encontré un videocassette tirado en la playa, me encontré una cámara de cine. O sea, ahí sí me parece que la materialidad de la película del celuloide es bien importante. Bien. Hay una serie de comentarios, mientras acá están pensando preguntas. Yo te los voy leyendo porque son interesantes. Y, ese deseo de explorar el espacio exterior es una paradoja respecto del dinero. Hay un extractivismo del deseo mediado por lo económico. Como crítica estaría acertado. Sí, justo, o sea, por ahí fue donde empecé a trabajar. Sí. Bueno, muy interesante la exposición, muchas gracias. Buenas, pregunta para Julieta. ¿Pensás tu trabajo desde la educación? Como valor social me refiero, gracias. Y tengo bueno, o sea, cuando pienso en mi trabajo me doy cuenta que hago como les decía, me doy una cantidad de reglas y pautas que creo que empecé a hacer eso para compensar mi falta de entrenamiento manual. Como a justificar de algún modo pues, que algo sabré hacer, ¿no? Una cosa muy curiosa es cuando tuve esta muestra en el Guggenheim, mi madre fue a Nueva York y una charla, no sé, la curadora y bravo, y momentos de aplauso y vinito y tal, y de repente mi mamá me jala y me hace una parte y me dice, oye, hija, pero ellos saben que tú no sabes dibujar. También, y bueno, eso es como, creo que de ahí empecé con toda la serie de tratar de, qué sé yo, empecé, me imagino, queriendo compensar por esa, con rigor conceptual, la falta de habilidad manual. Y después, esto fue algo que me di cuenta que me sirve muchísimo para crear
realmente los mundos que quiero presentar con mi trabajo, ¿no? Y de ahí producir todo este tipo de narrativas me llevó, sin darme cuenta, a dar clases. Llevo más de 10 años dando clases y es algo que disfruto muchísimo. Bueno, un poco eso se relaciona con este último comentario que dice: agradecida por el lenguaje sencillo y la autenticidad de esta gran artista, su humildad y su generosidad en comunicar. Por suerte no tiene el lenguaje hermético de muchos artistas. Me parece que eso un poco refleja la notadura, la técnica, ¿no? Pero eso también fue algo muy... es una decisión completamente consciente. Después de haber... ¿Sabes? Hay si te pones a leer comunicados de prensa o textos de artista, son un poco ridículos, ¿no? Todo es una serie de palabras y adjetivos que de verdad no... cuando yo lo leo digo, mira, yo conozco el significado de todas estas palabras por separado, pero cuando las leo todas juntas no tiene ningún sentido. Entonces, algo que me ha preocupado mucho siempre es tratar de asegurarme de que lo que tengo que decir sea comprensible y que sea igual de sólido con lenguaje ya es totalmente específico, profesional, o con el lenguaje que usaría para explicárselo a mi madre, ¿no? Ahora justamente estoy haciendo un proyecto en el que estoy trabajando, no llegué al presente con esto, me quedé atrapada en el tiempo circular, pero un proyecto grande que se llama La teoría del mundo grande para los cuerpos pequeños, y es básicamente buscar cómo generar espacios intergeneracionales para comunicar todo este tipo de nociones, ya no a los estudiantes con los que trabajo yo normalmente, que son los estudiantes de maestría, sino a niños. Gracias. No, te quería preguntar si nos contás el nacimiento de Influx, que tiene muchos años, y bueno, que incidió en el mundo artístico internacional de manera sorprendente, pero que ya después fue creciendo como una plataforma de reflexión y de cine y de presentaciones, ¿no? Cómo fue evolucionando. Tiene muchísimos años y nació digital, ¿no? Contanos un poco esa idea, también ya era el espacio virtual, ¿no? Sí, y Flux es una de las mejores ideas que no es nada más mía, es de Anton Vidocla y mía. Es una de las mejores ideas en las que he participado en toda mi vida. Esto surgió mucho también del interés en la circulación y en la comunicación, que es de lo que comencé hablando el día de hoy. Y en cómo se mueve la información, quién se entera de qué. Hablando con Antón, él es de Moscú, yo soy de la Ciudad de México. Obviamente, en tiempos pre-internet, en términos de arte, el discurso estaba completamente monopolizado por los centros del poder artístico, que viene a ser Nueva York, Londres, París. Y viviendo en México, viviendo en Moscú, con el caso de Antón, cuando te enteras de algo es solo porque te llegó la copia de la fotocopia del libro de no sé quién, donde te enteras que hace 10 años hubo una exposición de no sé quién en el MoMA. Y Flux surgió como una manera de tratar de generar un poco una tabula rasa y de distribuir información y de circular información que no estuviera, independientemente de la situación geográfica. Entonces comenzó simplemente como una manera de distribuir información sobre exposiciones y eventos artísticos en todo el mundo por la internet. Y después, Anton también es artista, colaboramos juntos como artistas, y comenzó a ser como muy natural utilizar eFlux para crear contenido y no nada más distribuir el contenido de otros. Teníamos también cosas que decir nosotros.
Y después surgió eFlux Journal, que llevamos 146 números de la revista esta. Es mucho, soy vieja, es terrible. Pero eso también, una de las razones para crear eFlux Journal fue que la relación que como artistas tenemos con el texto era muy problemática hasta no hace mucho. Siempre era como utilizar textos de otras disciplinas y ser un poco carroñeros con ellos, ¿no? O sea, utilizarlos y sacarles, exprimirlos y sacarles el jugo y utilizarlos como justificación sin añadir demasiado al material, ¿no? Y a nosotros nos interesaba mucho poder cambiar esa manera de relacionarnos con las ideas que hay detrás del trabajo, ¿no? Y pensamos también que como artistas y como hay toda una manera de investigar y de crear lenguaje y de crear ideas que queríamos explorar. Y bueno, de ahí salió eFlux Journal. Porque está escrito por artistas. No, pero comenzó como, o sea, lo empezamos artistas y hay artistas, pensadores, hay un poco de todo. Y ahora es en cine también. Una sala de proyecciones. Pues yo vengo del cine y Antón ahora hace cine, entonces, sí. Siempre muy sofisticada. Sí. Sí, en algún momento uno de los primeros proyectos que hicimos juntos fue otro proyecto sobre cómo circular video de artistas, que se llamaba eFlux Video Rental, que esto fue antes de que hubiera YouTube, ¿no? Que ahora ya es muy fácil ver el video de alguien online, pero cuando lo empezamos no había todavía. YouTube fue como ver la muerte de las VHS y el principio de las... Sí. Bueno, me parece que cerramos. Aquí había una pregunta. Siempre al final. Siempre al final. Dijiste por ahí que suena muy hippie, pero yo no te veo ni de lejos hippie. En principio es clasicísimo, solo que no de una cultura moderna. Muchos pueblos clásicos, originarios, veían el tiempo, vivían el tiempo como un encuentro entre el pasado que venía y el futuro que venía. Sí, yo sé, cuando digo que es muy hippie, siempre es un chiste. Que lo decís como chiste, pero es lo más serio que he visto lejos. Los monitos, los grabados cuasi alquímicos, los alquimistas están muy locos, pero muy locos. Algunos de ellos tenían un principio que es genial, porque lo veo en tu obra. Ellos decían que había una serie de operaciones, todo muy misterioso, siempre con secretos y tal. Que había una serie de operaciones mecánicas repetitivas que había que hacer para lograr la piedra filosofal, etc. Que había que repetirlas constantemente durante un cierto número. Pero te decían, hay un número, pero ese número es incognoscible. Vale decir, tenés que poner un esfuerzo, pero eso no está bajo tu control. Es increíble esta noción de que todas las cosas estas que están pasando, uno se predispone, pero a veces va a pasar. Es fatal que pase, pero no depende, depende que estés ahí. La inspiración te tiene que encontrar trabajando, decía. Y es todo lo que podemos hacer mientras otros tratan de conquistar el mundo, hacer negocios con la gentrificación y todas estas porquerías de asegurar una cosa que es completamente vacía. Y esa angustia del vacío trucho, como decimos acá, está presentísima en tu obra. Empatía contraintuitiva. La única empatía real es contraintuitiva. Si te gusta lo que te gusta, ya no es empatía. Ya sí, estás controlando todo. Me podría seguir, luego te cuento. Tengo un trabajo sobre que de hecho lo presenté aquí en Buenos Aires, que se llama Herramientas para monos infinitos, que es justamente sobre, en realidad digo como chiste que es muy hippie, pero me lo tomo tan en serio y me paso tanto tiempo pensando en estas cosas. Sí, te lo platico eventualmente, que es todo justamente sobre
procesos de repetición, cómo crear el infinito, cómo crear el tiempo, estas cosas.